Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Luis Morán, de la especialidad de electricidad, y hoy les enseñaré cómo conectar circuitos de control para motores eléctricos monofásicos. Así que, comencemos. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo eléctrico, recordemos trabajar sin energía. Esto para evitar choques eléctricos o cortocircuitos indeseados. Recordemos siempre utilizar nuestro equipo de protección personal, el cual constará de casco, lentes, tapones auditivos, guantes y botas dieléctricas. Los componentes o equipos de maniobra y protección que necesitaremos para el arranque de nuestro motor serán un guardamotor o interruptor termomagnético. Este equipo nos protege contra cortocircuitos y sobrecargas de clase 10. Necesitaremos un contactor. Regularmente los contactores que están en el mercado son trifásicos. Para esta instalación utilizaremos un trifásico y haremos una conexión especial para utilizar las tres fases. Los contactores pueden venir en 2 voltajes de bobina, ya sean en 110 o 220. Necesitaremos un relé térmico, una protección de clase 10 contra sobrecargas, con sus contactos auxiliares, normalmente abiertos o normalmente cerrados. También utilizaremos un bloque de contactos auxiliares, con contactos normalmente abiertos o cerrados. Dispositivos de accionamiento, en este caso tenemos un pulsador verde, que cuenta con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. De igual manera, un pulsador rojo con contacto normalmente cerrado y normalmente abierto. Indicadores luminosos para señalizar el estado del motor. Por ejemplo, indicador luminoso rojo para stop y puede ser el indicador luminoso verde para arranque. Siempre verificar que el voltaje de alimentación de los elementos sea acorde al voltaje de mando o de bobina que tenemos en nuestro circuito. De igual manera utilizaremos un motor eléctrico monofásico. En este caso es de una potencia de 3/4 de HP y de 4 polos o de 1745 revoluciones a 60 Hz. Este motor tiene posibilidad de conectarlo en bajo voltaje y alto voltaje. Bajo voltaje 115 voltios y alto voltaje 230 voltios. En esta ocasión lo utilizaremos en alto voltaje, que sería en 230 voltios. Como primer paso, antes de iniciar cualquier trabajo eléctrico debemos verificar la ausencia de tensión. Utilizaremos nuestro multímetro digital ajustado en el rango de tensión de corriente alterna. Realizamos la medición en la salida de nuestro interruptor. En este caso nos marca 0 voltios. Lo que quiere decir de que nuestro sistema está sin tensión. En primer lugar, iniciaremos a conectar el circuito de potencia. Para ello conectaremos 2 líneas de nuestro sistema trifásico, ya que nuestro motor es monofásico 220. Entonces iniciaremos con la línea en color rojo. Salida de interruptor L2 a entrada L1 de nuestro contactor. La salida de nuestro contactor irá conectada directamente al térmico. Salida del térmico irá conectada a L1 de nuestro motor. Ahora conectaremos la línea 2, sería línea color azul, a nuestra L2 en contactor. La salida, recordemos que está ya directamente conectada hacia el relé térmico. Salida del relé térmico irá conectada nuevamente a L3 de nuestro contactor. La salida
de nuestro contactor irá a la entrada L3 de nuestro relé térmico y la salida irá a la L2 de nuestro motor. Ya teniendo conectada la potencia, iniciaremos a conectar el circuito de mando o control. Por lo que, en base a nuestro diagrama, debemos identificar nuestro pulsador rojo, normalmente cerrado, y nuestro pulsador verde, normalmente abierto. Debemos conectar en serie nuestro pulsador normalmente cerrado con nuestro pulsador normalmente abierto, y en serie con nuestra bobina. Entonces, tomamos energía desde nuestra alimentación principal hacia nuestro pulsador rojo normalmente cerrado. La salida de este irá conectada hacia la entrada de nuestro pulsador normalmente abierto. En este caso tomaremos el primero. Y la salida de igual manera iría en serie con la bobina de nuestro contactor. En este caso tendría que ser A1 de nuestra bobina. Teniendo conectado A1, procedemos entonces a realizar la conexión del autoenclave o autorretención. Esto será con la ayuda de un contacto normalmente abierto de nuestro contactor. En este caso será el contacto abierto 4344. Entonces el diagrama nos indica que desde la salida de nuestro pulsador normalmente cerrado, debemos poner en paralelo el contacto auxiliar. Salida de nuestro pulsador a entrada de nuestro contacto auxiliar, y la salida de ese contacto auxiliar deberá ir en paralelo a la bobina o a la salida de nuestro contacto normalmente abierto. Para poder activar nuestros indicadores luminosos necesitaremos utilizar de igual manera contactos auxiliares del mismo contactor. Utilizaremos el contacto normalmente abierto para nuestra luz piloto color verde y nuestro contacto normalmente cerrado para el indicador luminoso rojo. La funcionalidad de esto será rojo stop, verde start. Entonces procederemos a la conexión. Para este caso utilizaremos bananas color amarillo. De la entrada de alimentación de nuestro pulsador iremos a la entrada de nuestro contacto normalmente cerrado. La salida de nuestro contacto normalmente cerrado irá a la entrada de nuestro indicador luminoso color rojo. De igual manera con nuestro indicador luminoso color verde. De la entrada de nuestro pulsador normalmente cerrado, alimentaremos la entrada de nuestro contacto auxiliar normalmente abierto, y la salida alimentará nuestro indicador luminoso color verde. Ya casi está listo nuestro circuito. Lo único que nos falta conectar es todos los comunes hacia la L3. En este caso lo haremos de igual manera con cable color azul. Entonces conectamos los comunes. Realizaremos puentes entre líneas. Las X2 irán con A2 y A2 irá a L3. Y así es como tendremos listo nuestro circuito para arrancar el motor. Al tener conectados todos nuestros elementos, procederemos a energizar el circuito. Presionamos nuestro pulsador verde y el motor arrancará. Como pueden observar, el indicador luminoso cambió de estado y ahora está en verde, indicando que el motor está arrancado.
este video. No olvides suscribirse, ver los contenidos de este canal, darle like y compartir.